Estamos de regreso con la doctora Adriana Martínez Jiménez, jueza de oralidad, en este tema interesante que parece es necesario este tipo de charlas y ahora le toca el turno a Daniel para que haga la pregunta de Ministerio Público. Bueno, más que la pregunta, porque hoy ya estamos pensionados afuera del Ministerio Público, es en razón de si el sistema en el cual estamos llevando a cabo algunas circunstancias, se necesita una reforma constitucional para ver una justicia o se necesita realmente un aprendizaje más a fondo para todos los operadores y para los que no son operadores del nuevo sistema. Le preguntaría a la doctora Lourdes. Adriana, perdón. Bueno, en cuanto a la capacitación, yo creo que es imprescindible, o sea, digo, no podríamos trabajar en algo que no conocemos. O sea, necesitamos forzosamente saber las reglas del sistema, las técnicas de litigación, obviamente, bueno, y perdón, aquí hago un paréntesis. Cuando se implementa el sistema, ocurrió algo. Los abogados que ya tenían mucho tiempo trabajando saben perfectamente teoría del delito y delitos en particular, pero no sabían el procedimiento. Las nuevas generaciones en las escuelas que se forman ya bajo una enseñanza del sistema acusatorio sabían técnicas de litigación, sabían cómo hacer los ejercicios, pero no tenían un conocimiento sólido en teoría del delito y delitos en particular. Entonces, sabían desahogar una audiencia, sabían cómo hacer un ejercicio, pero hacían un ejercicio para hacer evidente una contradicción que resulta irrelevante para el fondo del asunto. Entonces, en realidad necesitas esos dos complementos, o sea, necesitas tanto una base sólida de saber el derecho y después cómo aplicarlo, cómo hacerlo eficaz, cómo llevarlo a un tribunal, cómo hacerlo, el derecho adjetivo, el derecho procesal, cómo hacerlo efectivo en un procedimiento en específico. Y esa situación pues también atañe a los ministerios públicos, porque ministerios públicos durante mucho tiempo estuvieron bajo un sistema tradicional donde sabían el caminito del sistema tradicional, pero entonces hay un nuevo sistema en el que es necesario que se adapten y sepan cuáles son las reglas particulares de ese sistema, porque de lo contrario no van a poder hacerlo, ¿no? Es decir, le cambias a un jugador las reglas y es muy bueno bajo un sistema, pero le cambias las reglas y ahora ya no sabe aquí cómo funciona. O sea, necesita esa capacitación específica para ese nuevo sistema. Uh-huh. Esas capacitaciones, digo, al menos yo lo viví, y muchas veces estabas fuera del trabajo, cansado, agotado, harto de tantas circunstancias, y hablo desde el primer respondiente hasta el Ministerio Público en general. No eran en el sentido de que vete a descansar y vente ya descansado a aprender. A lo mejor que alguien te cubriera mientras aprendes para que realmente el conocimiento lo tuvieras fresco y correcto, sino que cansado ibas a las capacitaciones. ¿Qué pasaba? Pues estabas durmiendo. Muchas veces ya lo que querías es irte a tu casa a descansar o dormir, porque ya como ser humano ya era muy difícil. Los policías 24/24 pues salen y están cansadísimos para una capacitación. Realmente esas capacitaciones como seres humanos, mi pregunta sería, ¿las recibieron realmente o nada más, como dicen, de noche pasaron las mismas y en la aplicación práctica pues es nula? Porque yo vi muchos primeros respondientes que no aseguraban el lugar, que los indicios se perdían completamente, y es o que el IPH, que es el informe policial homologado, cuando lo hacían, el Ministerio Público tenía que hacer su trabajo del policía y todavía después hacer su trabajo del propio Ministerio Público. Entonces el tiempo que la Constitución establece de 48 horas, pues se volvían 24 horas. Y en 24 horas hacer el trabajo del MP ya era imposible muchas veces. Ya no se podía subsanar muchas cosas. Y la gente piensa que, pues no, simplemente hay mordida, o hay corrupción, pero no ven el fondo de las circunstancias. ¿Usted cómo vería, doctora, esta cuestión? Yo, algo que advertí cuando inicia el sistema en el estado de Puebla, yo me encontraba trabajando en Ciudad Sardana.
que forma parte de la región oriente. Cuando se inicia el sistema, el estado de Puebla eligió que se fuera incorporando por regiones. Entonces, la primera región en el estado de Puebla que tuvo este sistema fue la región oriente, que es Teciutlán, Libres y Ciudad Cerdán. Y yo era secretaria en aquella época en un juzgado tradicional. Pero bueno, inicia el sistema, hay una casa de justicia, hay un juez de oralidad, y para nosotros, pues era, aún trabajando en esto, era la novedad, o sea, donde dices, wow, o sea, vamos a ir a ver qué pasa, ¿no? Porque eran de las primeras audiencias en el estado de Puebla. Y nosotros teníamos una carga de trabajo, pues más o menos considerable. Cuando inicia el sistema, el juez no tenía trabajo. ¿Por qué? Porque el policía, cuando iba a detener a una persona, llegaba, la detenía y no sabía qué hacer. O sea, ya lo tengo acá, ¿y ahora qué hago con él? No, pues se lo tienes que dar al Ministerio Público. ¿Y cómo? Pues voy y le toco la puerta y se lo llevo, o ¿qué hago? Y decía, no, tienes que llenar un IPH. ¿Qué es un IPH? No, pues un informe policial homologado. ¿Y cómo se llena? Ah, pues es que ya viene así, le tienes que poner esto y tienes que señalar. Digo, pero es que nunca lo he hecho. Entonces, lo que ocurría es que al no saber qué hacer, no sabían hacer una puesta a disposición junto con un IPH. El Ministerio Público lo recibía o se daba cuenta que no cubría con ciertos requisitos y buscaban un arreglo porque no sabían qué hacer con él. Entonces, así nos pasamos durante 3 meses. Digo, y el juez de oralidad, pues, qué padre, ¿no? Pues no tengo trabajo, pues no estoy aquí sentado a ver a qué hora me llega la chamba, pero eso es lo que ocurría. Pero esto ya tiene algunos años. ¿Qué pasa con el? Ok, bueno, así, bueno, ok, bueno, ya les dieron el formatito de IPH, cómo se llena, etcétera. Bueno, ¿qué pasa después? Los municipios tenían a policías por 3 años. Cambia el presidente municipal y nombran a otros policías. O sea, no, vaya, estas cosas a lo mejor no pasan en municipios grandes, pero en municipios pequeños, vaya, el estado de Puebla tiene 215 municipios, más o menos, sí. 217. Digo, obviamente hay municipios muy grandes, que son las ciudades más importantes, pero hay municipios muy pequeños y tienen a su policía municipal. Pero en los municipios pequeños el policía municipal no le agarra muy bien la onda, y ya que le está agarrando la onda, lo cambian porque llegó otro presidente municipal que nombró a sus propios policías, y el nuevo policía llega y pues tampoco sabe muy bien qué onda. Y delitos hay desde municipios chiquitos, medianos y grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando ocurría un delito? Pues el policía, espérenme tantito. Entonces, ¿qué es lo que hacían tradicionalmente? Pues voy con el MP y que el MP me diga. Y se vuelve un conflicto de, esta es tu chamba, no, es la mía, yo lo hago, no, pero tú me lo corriges, no, pero es que yo no lo dije eso, no, pero es que... Y se genera un conflicto muy serio, ¿no? Y mientras tanto, el detenido de, a ver, ¿qué onda? Y no falta el abogado que llegue, decir, a ver, ¿qué onda? No me tienes resuelto esto con claridad, vamos para afuera, mientras tanto, en lo que ustedes averiguan, presta, para afuera. Entonces, es complicado, pero es un tema administrativo. Así como buena jueza diría, eso es administrativo, no es jurisdiccional. Ustedes arréglense, municipios, obviamente hay una academia generada específicamente para capacitar policías. Pues, ¿qué puede decir? Vaya, desde mi posición es muy cómodo, ¿no? Digo, pues ustedes capaciten, ustedes pónganse de acuerdo, administrense, o antes de nombrarlos, primero los capacitan y luego los nombran, que sería lo ideal. Pero bueno, dada las cuestiones administrativas, ya estás acá, pues no sé, alguien que te cubra en lo que alguien capacita, o se van rolando, no sé, pero es necesario, es imprescindible, porque si no el costo es enorme, enorme. ¿Y enorme a qué me refiero? A lo mejor hay un delito, pues sencillito, simple, de poca afectación social. Pero esos mismos errores se pueden cometer en delitos muy relevantes o de alto impacto social. No me tocó a mí, le tocó a una compañera. Detienen a 8 personas por una balacera donde hay muertos en algún lugar. ¿Sale? Son 8. Y el Ministerio Público decreta retención contra 7. ¿Por qué? Porque en medio de los nombres se le olvidó poner uno. ¿Qué pasa si un defensor se lo hace ver a un juez en audiencia? Le dice, señoría, ¿qué tiene? O sea, se hace el debate,
Defensa. Señoría, le pido que deje en libertad inmediata a fulano de tal porque según la carpeta de investigación, en el auto donde decreta la retención no incluyó a mi defendido. Menciona a Hugo, Paco, Luis, Juan, Alfredo, pero el mío que se llama Espiridión no decretó respecto de la retención. Por lo tanto, le pido decrete su libertad. Ministerio Público. Señoría, bajo un deber de lealtad, efectivamente no se contempló Espiridión, pero en todas las demás actuaciones sí. Perdón, me estás admitiendo con la pena del señor, disculpe las molestias. Y es un error chiquito, que puede implicar carga de trabajo, desvelo, lo que sea. Pero por eso los defensores hacen su chamba. O sea, ¿cómo gana un defensor a veces algunos asuntos? Hay dos formas, defensa activa, defensa pasiva. ¿Cuál es la defensa pasiva? Yo no voy a crear mi propia historia. Yo me voy a dedicar a fijarme en cuáles son los errores del MP. Y una vez que los detecte, los señalo, los resalto y los exhibo. Eso hace un defensor, entre otras cosas. Y a veces Ese gana. es el pasivo. Ese es el Sí. pasivo. ¿Y el activo? Genero pruebas de inculpabilidad o genero pruebas de atipicidad. Coartadas. Sí. Pero eso es generar pruebas, o sea, así como en MP trae pruebas, la defensa también trae las suyas, pero son las menos defensas. La gran mayoría la gran mayoría de las defensas son el MP lo hizo mal. Y yo sé que es algo que pudiera ser injusto. ¿Por qué? Porque en la práctica es más fácil destruir que construir. Pero por eso el Ministerio Público es un órgano técnico especializado, dedicado única y exclusivamente a la investigación de los delitos. Y para eso dispone de peritos, dispone de policía, dispone de toda una infraestructura y toda una organización dedicada a eso. Entonces, si se comete un error, pues el defensor dice, ¿qué crees? Te falló. Ahora, tomando como referencia eso, el Ministerio Público debe de construir los elementos para poder acusar o judicializar. La defensa, pues siempre va a tener que plantear la inocencia, ¿sí? Sí, o lo más favorable, ¿ok? O sea, si eres culpable, pero no mucho, poquito, entonces en lugar de una sanción muy fuerte, te toca una más leve. Ahora, ¿es necesario hacer una reforma para darle más facultades al juez atendiendo a esto? Porque si el Ministerio Público integra mal y la defensa hace una defensa bien, aunque haya responsabilidad, hay absolución, entonces esto quiere decir que se comete una injusticia, pero no del juez, sino por una deficiencia del Ministerio Público y por la habilidad del abogado defensor. Entonces, habría que hacer, porque los jueces se dan cuenta de eso, ¿no? Habría que hacer alguna reforma para darle alguna facultad extraordinaria, tomando como referencia a la tutela judicial efectiva, por ejemplo. Ajá, yo creo que no. Bueno, en una cuestión de necesidad de una reforma, no. Porque para eso el propio sistema te da reglas, ¿ok? ¿Qué hace un juez de control? Dirán, bueno, un juez de control, ¿qué controla? Dices, bueno, lo que tiene que controlar es que no haya vulneración de derechos fundamentales. Y dentro de esos derechos fundamentales están los derechos de la víctima y el ofendido, y del otro lado, los derechos del imputado y la defensa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez? Que no se violen derechos para nadie. O sea, no nada más hay derechos para el imputado, también hay para la víctima. Pero no por defender unos puedes olvidar los otros. Eso no se puede, o sea, digo, porque entonces la actitud de un juez sería, oye, pues yo te protejo a ti o yo te protejo a ti. Entonces, la función de un juez sería parcial. Digo, pues entonces el juez, tú estás, perdón que con la equiparación, ¿no? Es como cuando el árbitro de un partido de fútbol juega junto con un equipo. Ajá, y el otro equipo, ¿qué le va a decir? O sea, pues sería, independientemente de quién sea, la posición tiene que ser imparcial, independientemente de quiénes jueguen, independientemente de quiénes sean las personas involucradas. El juez tiene que ser imparcial. ¿Cómo se tutelan los derechos? Ok, si el juez advierte deficiencias técnicas en el trabajo del Ministerio Público, lo puede relevar para que venga otro y haga bien su trabajo. Si el juez detecta deficiencias técnicas de la defensa, lo puede advertir. Y sobre todo, para tutelar el derecho del imputado de tener una defensa adecuada. Y eso es, señor imputado fulano, yo advierto que su defensor está incurriendo en algunas fallas y eso puede repercutir en su defensa. Le reitero su derecho de que
nombrar al abogado que usted quiera, pero tiene que ser uno que conozca, que sepa y que lo defienda bien. Para que lo defienda. Y si usted no lo nombra, yo le nombro al defensor público. ¿Por qué? No porque yo tenga algo personal con ese abogado, Claro. sino porque yo tengo que verificar que ese imputado esté defendido de manera adecuada. Pero también el Ministerio Público. Si yo advierto que usted está haciendo mal su trabajo, eso puede repercutir en los derechos de la víctima. Entonces, si no veo que entiende usted y sabe cómo funciona esto, lo puedo relevar y nombrar a otro. Y lo mismo con un asesor jurídico. La figura del asesor jurídico está diseñada para tutelar los derechos de la víctima y protegerlos y, en su caso, si lo desea, coadyuvar con el Ministerio Público. Entonces, poner todavía al juez a que... Digo, pero ya están como que los dados muy cargados, ¿no? O Y sea, generalmente los asesores dicen, no, pues estoy de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público, y si está mal, pues están convalidando los una dos están gestión, mal. ¿no? Sí. pero también este sistema, al ser acusatorio adversarial, ¿qué significa? Digo, bueno, pues soy juez, ni modo que tengo que defender la posición del juez, ¿no? A ver, yo no sé lo que pasó en la realidad. Vaya, ¿y por qué yo no sé lo que pasó en la realidad? Porque yo no soy testigo, porque yo soy jueza. O sea, si yo fuera testigo y pudiera yo haber sabido de manera directa lo que pasó, no podría yo ser jueza de un asunto. Ok, entonces, yo no sé lo que pasó. ¿Cómo me entero? Paso número 1, el Ministerio Público viene y me cuenta. Sale, ya escuché su versión. Asesor jurídico, ¿qué tiene que decir? No, sí estoy de acuerdo, me adhiero, el famoso me adhiero a lo dicho por el Ministerio Público. Ok, tengo a alguien que está convalidando lo que me acaba de decir el Ministerio Público. Defensa, ¿qué tiene que decir? ¿Qué pasa si la defensa me dice, sí, nada que manifestar? Pues está, demos 3 votos en un sentido. Sí. Ok, pues ¿qué tengo que hacer? Pues no me queda más que decir, pues efectivamente, tal y como lo dijo el Ministerio Público, sin controversia de la defensa, pues entonces es así. Sale. ¿Qué otro supuesto? La defensa. No, señoría, no es así. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Ok, contradicción. Ministerio Público, ¿qué tiene que decir respecto de lo que acaba de decir la defensa? Si es cierto, no es cierto, sí por esto, no por esto, ok, sí su manifestación, pero no tiene prueba, o esta prueba no le debe de dar valor, o X, sale. Nuevamente, defensa, ¿qué tiene usted que decir respecto de lo que le están contestando? Sí, no, por esto, por esto. Tengo esa información y entonces en base a esa información resuelvo. ¿Qué significa? Aunque no se note, ¿qué significa? Hay corresponsabilidad. Corresponsabilidad, ¿por qué? Porque tú, MP, me dijiste A, B, C. Lo convalidó el asesor jurídico. Yo no puedo saber si eso es cierto o no, pero lo está convalidado. Defensa, ¿qué dijiste? Primer supuesto, nada que manifestar. Digo, yo no soy responsable de lo que ellos dijeron. Si eso es verdad, si eso es mentira, si ellos se arreglaron por fuera, si ellos llegaron a otro tipo de pláticas, yo lo ignoro. Audiencia me vinieron a decir los 3 lo mismo. Entonces así resuelvo. Segundo supuesto, la defensa controvierte. No por el A no se comprobó, el B no aplica y el C está en duda. Ministerio Público me dice algo que no tiene sentido. Entonces tengo que resolver porque el argumento sustentado y probado de la defensa tuvo mayor fuerza de convicción y probatoria que el del Ministerio Público. Entonces, ¿hay responsabilidad? Claro que sí, porque un juez resuelve en base a lo que las partes le dicen, en base a lo que las partes argumentan, en base a lo que las partes demuestran o prueban con sustento, en base a la investigación que tienen en carpeta. Entonces, si hay algo que es injusto, tiene que ver con las manifestaciones de cada uno de ellos. O en su caso, puede ser, pues que un juez, y que es lo que da materia a los recursos, pero el sistema lo contempla. Las partes pueden recurrir las resoluciones de un juez, claro que sí, apelación y amparo son, en su caso, un recurso y un juicio los más comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez no tomó en cuenta lo que le dijeron, porque no lo apreció, porque no lo valoró, porque ni siquiera dijo nada. Ok, recurran y que sea una autoridad superior quien modifique o revoque la resolución de un juez, pero obviamente tendrá que tener sustento. O ratifique. O ratifique, sí, no le asiste la razón al recurrente, pues por algún motivo, ¿no?
O a veces algunos recurren. ¿Por qué recurren? Pues porque no me gustó lo que dijo. Bueno, pues si no te gustó, perdón, pero un juez no, la función de un juez no es darle gusto a la gente. Claro. La función de un juez es resolver en justicia en base a la prueba de un hecho. Es una verdad legal. Sí. Daniel. Yo me acordé ahorita de una palabra que en juicio se utiliza mucho en los alegatos, más allá de toda la duda razonable. Uh-huh. ¿Eso qué nos da a conocer? Que efectivamente entre los operadores del sistema y basado en la controversia que debe existir entre ambos, deben probar completamente y fehacientemente su teoría del caso. Si no lo prueban, no existe la famosa frase más allá de toda duda razonable. Y cuando resuelve el juez, no es que se cargue de un lado o del otro, sino simplemente que en base efectivamente a lo que nos dijo la ciudadana juez, en base a lo que les están dando a conocer en ese momento, va a resolver. Hay otra frase que dice que no se puede contaminar a la autoridad judicial. Uh-huh. Efectivamente, ¿eso qué significa? Ellos no van a poder conocer en ningún momento, ni en ningún instante, nada. Las partes no se pueden acercar a los ciudadanos jueces, a menos que sean las dos partes en conjunto. Pero por separado cada una, no. ¿El fin cuál es? Que no puede haber una convalidación de un lado o del otro, sino simplemente que no conozca nada, ni conoce nada de la carpeta, hasta que está en audiencia. En ese momento es cuando llegan a conocer efectivamente todo. Y en ese momento, en base a eso, van a resolver. Entonces, sí tenemos que tener una buena argumentación para poder plantear legal, teóricamente, lo que estamos hablando, en base a los hechos que estamos llevando a cabo, o la hipótesis que estamos manejando conforme a nuestra teoría del caso, sea defensor, ministerio público o asesor jurídico. Yo no estoy de acuerdo en la parte donde decimos, con todo respeto, que el asesor jurídico convalida. ¿Por qué? Porque el asesor jurídico tiene su propio papel y él debe vigilar y ventilar que el agraviado, víctima del delito, realmente, muchas veces el Ministerio Público se le barren muchas cosas, hasta en la reparación del daño. Entonces, cuando muchas veces el asesor jurídico dice convalido, espérate, ¿ya revisaste bien que esté todo lo que está diciendo realmente el Ministerio Público no se le haya olvidado algún punto? ¿Por qué no hablas tú y lo manifiestas, no? ¿Para qué? Para que tenga mayor sustento. No convalidar, sino hablar con mayor razonamiento o mayor situación de probanza de lo que se está hablando. Y con eso, obviamente, habrá un sustento más fuerte para ambas partes. Porque es clásico, hoy he escuchado desde que tengo la dicha de ser litigante, que llegas y dices, pues me siento, pues soy asesor jurídico, pues la chamba del servicio público, pues convalido, y ya, punto. Y pues no es el caso, o sea, realmente es entrarle al quite en muchas cosas, ¿no? Y no porque el Ministerio Público sea el tenedor de todo, ¿no? Hay que ver las circunstancias, ¿no? Y cómo se pueden llevar a cabo, y cómo presentar también datos de prueba, medios de prueba y pruebas, como asesor jurídico. Y doctora Adriana Martínez Jiménez, jueza Adriana, deja abiertas las puertas para que entre cualquier partido, porque hay jueces que se niegan, cierran las puertas y no dan chance, y si sales ya no regresas. Y a mí me parece que pues la publicidad tiene que ser de puertas abiertas. Sí, sí. Bueno, yo creo que soy de las pocas que siempre tiene la puerta abierta. Hay una razón no jurídica para cerrarlas, y es el ruido o el calor. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo jurídico, eso es infraestructura. Pero bueno, yo personalmente mantengo las puertas abiertas, entre quien quiera entrar, salga quien quiera salir, con orden, sin hacer ruido, yo no tengo problema.
¿Cuáles son los únicos casos en los que obviamente sí tengo que hacer audiencias a puerta cerrada? Obviamente cuando sean delitos de secuestro, feminicidio, delitos de índole sexual, cuando estén involucrados menores de edad, ahí sí, pues por razones obvias de privacidad, de la relevancia o la delicadeza de los temas, se tiene que hacer a puerta cerrada y sin público en la sala. Pero fuera de los casos que la ley lo señala, las puertas abiertas sin ningún problema. O sea, esa es una buena noticia para los compañeros abogados o estudiantes que nos escuchan, porque están bien los simulacros que hacen ya las nuevas universidades, pero lo mejor es torear los toros. Sí, claro, claro, o sea, digo, las cosas se aprenden haciéndolas, Sí. haciéndolas, o sea, no hay de otra, ¿no? Vaya, yo lo que recomendaría hay en procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que primero escuchas la información teórica, pero luego necesitas ver cómo se hace. El siguiente paso es que alguien junto contigo te ayude a hacerlo. Luego te dejan haciéndolo a ti solo, pero te están vigilando o te están coacheando y ya luego tú solito. Qué interesante, doctora. Pues muchas gracias por esta aceptación a la invitación por conducto de nuestro buen amigo Daniel. Pero yo quisiera que esta no fuera la primera ni la última. A lo mejor que trajéramos alumnos para que preguntaran, que hiciéramos una especie como de una audiencia en vivo y que ellos sientan de cerca la autoridad. Y pues si quieren venir abogados, que vengan, porque conozco a varios que tienen el potencial, Sí. tienen un prestigio, pero esa cuestión de la oralidad los atemoriza. Y son pocos los que existen, y los que existen, pues generalmente se individualizan, ¿no? Es decir, no comparten, y a mí me gusta mucho compartir, decirles, pues si algo sé, pues te lo comparto, y la idea es compartirlo. Claro, no, encantada, encantada, digo, bueno, no sé si se pueda hacer una Sí, invitación. sí, por supuesto. Antes de entrar me comentaban que había venido también el juez Juan Carlos Malpica al Ladro. Es un amigo nuestro que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, el juez Juan Carlos Malpica, el juez José Luis Campillo, no sé si alguien lo conozca, pero él ahorita está de juez en Teciutlán, y una servidora, estamos organizando un taller de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio que va a ser el próximo sábado 4 de octubre en la ciudad de Puebla. Entonces, pues están todos cordialmente invitados, abogados, litigantes, estudiantes de derecho, ministerios públicos, asesores jurídicos, docentes, con todo gusto están invitados. ¿Y dónde sería el horario? Es a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 9:30 es el registro. Empezamos en punto de las 10 de la mañana en una técnica que en su momento, bueno, pues a mí me impartieron ese curso. Es una técnica que a mí me parece fabulosa para lograr ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El ponente, ya sea cualquiera de los tres jueces, expone, no sé, de manera teórica, interrogatorio. ¿Cuál es la base teórica del interrogatorio en audiencia de juicio? Es decir, ¿cómo extraigo la información del testigo que le sea útil al juez para resolver? Después de una exposición teórica de no más de 10 minutos, o sea, para que no piensen que nos vamos a echar 3 horas hablando de lo mismo, no, 10 minutos, exposición teórica, y después, entre nosotros como jueces, hacemos una mini simulación del interrogatorio, ya sea el juez Malpica, el juez José Luis Campillo o una servidora, y uno hace de juez, perdón, uno hace de ministerio público, otro hace de testigo, me interrogan o yo lo interrogo, obtengo información. No más de 10 minutos, o sea, en 5 minutos yo creo que lo podríamos tener. Después de eso, ok, ahora los preparamos a ustedes en el público, voluntarios, equipo de MPs, equipo de defensa, quien quiere interrogar, háganlo ustedes y nosotros los asesoramos. Ahora ustedes practiquen interrogatorio. 10-15 minutos. Receso. Exponemos teóricamente objeciones, es decir, las objeciones que van al interrogatorio. Exponemos teóricamente, lo ejemplificamos entre nosotros, los asesoramos a ustedes y ahora ustedes lo ejemplifican. Terminamos receso. Contrainterrogatorio. Sale. Explicamos teóricamente contrainterrogatorio, lo simulamos entre nosotros y ahora ustedes. Bueno, y también un coffee break, porque si no se nos seca la boca. Claro. Y por eso está programado para que sea un taller
que dure el registro a partir de 9:30. Empezamos propiamente a las 10 de la mañana. Esperemos terminar como las 2:30 de la tarde. El 4 de octubre, sábado 4 de octubre, en un hotel en la ciudad de Puebla, ubicado en la 2 Oriente, casi enfrente de un restaurante también muy conocido, donde vamos a estar los 3 jueces. Entonces, tiene un costo, pero pues para nuestros amigos y la escuela tenemos un descuento muy atractivo. Perfecto. Ahora, una pregunta que se me hace interesante. Es decir, esto siempre tratando de evitar los pretextos. Es decir, mucha gente dice, es hasta Puebla, no te enojar. Pues, pudiéramos organizar uno, o sea, con el mismo elenco aquí. Nosotros conseguimos el lugar, las condiciones. Claro. Y pues obviamente que también tendría el costo, pero a lo mejor hacerles la oferta de que pues, los primeros 5 que se inscriban en un descuento. Sí, lo podemos claro hacer. que sí. Bueno, pues entonces al auditorio y sobre todo a los abogados, a los estudiantes de Derecho, pues les hacemos una invitación para que programemos más o menos las condiciones y pues yo diría que no nada más un sábado, que fueran varios sábados. Sí, inclusive, bueno, ahorita lo estamos programando para taller de interrogatorio y contrainterrogatorio, pero porque está más enfocado a juicio oral, a juicio propiamente dicho, pero obviamente falta incorporación de documentos, incorporación de prueba material, ejercicios de apoyo de memoria, ejercicios para evidenciar contradicción, o sea, formulación de alegatos, o sea, todavía hay otro material. Pero también, vaya, yo entiendo que esto es muy utilizado en audiencia de juicio oral. A lo mejor, bueno, porque a veces ha ocurrido, ¿no? Alguien puede decir, pero es que a mí me interesa primero la audiencia, empezar por el principio, ¿no? Sí. Audiencia inicial, control de detención. ¿Qué hago? ¿Cómo argumento la detención, la retención, la detención en flagrancia? ¿Cuáles son los requisitos, los tipos de flagrancia, etcétera? Bueno, luego, ¿qué hago en la imputación? MP, ¿cómo debo de hacer la imputación? Que pareciera muy sencilla, pero es fundamental, aunque nadie le dé importancia, pero es de extrema relevancia. Bueno, ¿qué debato en las cautelares? ¿Cuándo hay prisión preventiva oficiosa, justificada? ¿Se prorroga, no se prorroga? ¿Qué debo de argumentar? Vinculación a proceso. ¿Qué digo en una vinculación? O en su caso, bueno, es que yo tengo un asunto culposo, yo quiero medidas alternas, salidas, suspensión condicional, acuerdo reparatorio. Y luego lo que llega a pasar, intermedia, es la más técnica. Hay unas más técnicas, hay otras no tanto, pero intermedia es muy técnica. Entonces, no hay inconveniente, en verdad, bueno, tanto el maestro Malpica como yo desde hace tiempo nos dedicamos también a dar clases. Y tenemos la mejor disponibilidad para organizar un curso, talleres, diplomados, conferencias, aunque tal vez lo más recomendable es, en una cuestión práctica, sea un taller. Sí. ¿Por qué? Porque en un diplomado, o sea, también en una maestría se aprende mucho, pero se practica poco. Sí. En un taller practicas mucho. Sí, yo creo que la gnosis y la práctica siempre tienen que ir juntas, pero lo más fundamental, lo que hace hábil al carpintero, al abogado, al ingeniero, es precisamente estar en la guerra, ¿no? Entonces yo creo que sí, es interesante, pues vamos a tener el conducto aquí con nuestro amigo para claro que programemos y sí buscamos un lugar, más o menos qué número de audiencia para que sea, pues en un momento dado atractivo. Pues, digo, yo creo que tal vez un mínimo de 25, un máximo de 500. Bueno. Porque 501 ya es pesado. Sí, ¿no? Ya es complicado. No, pero yo creo que 25 sí deben de estar interesados. Lo vamos a hablar con las universidades, porque hay algunos alumnos que decir, bueno, pues tienes un descuento como eres alumno y todo eso. Sí. Y yo vuelvo a insistir, a compañeros abogados. Y no hay inconveniente, o sea, pueden ser abogados, litigantes, maestros, porque siempre todos nosotros tenemos que actualizarnos, todos, o sea, digo, el que diga, ya lo sé todo, no, siempre hay algo nuevo que aprender, para todos. Y vamos a invitar aquí a Miguel Ángel, que es en sonido, el ingeniero, Mauricio también, para que aprenda, aunque sea ingeniero. Perfecto. Doctora, ha sido un placer, yo disfruté mucho esta charla, la verdad es que quedamos comprometidos a que tengamos más. Gracias, Daniel. Y
Doy las gracias al auditorio, los invitamos a que le den like, que compartan esta entrevista y que nos sigan en las próximas emisiones.